Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder vivir en los principios de tu reino y poder congregarnos donde 2 o 3, ahí en cada casa, Señor, en cada lugar donde nos encontramos, Señor. Gracias por estos medios, porque nos das todas las facilidades, Señor, para que podamos seguir avanzando, porque la iglesia no se detiene. Somos tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia, tu cuerpo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, por tu amor, porque recuperaste para nosotros todo lo que se había perdido y nos posicionaste en el lugar donde siempre debimos haber estado, en el lugar de autoridad, en el lugar de la multiplicación, en el lugar del crecimiento y de la expansión. Gracias. Recibe alabanza desde cada casa donde nos estamos reuniendo, Señor. Recibe adoración. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos una vez más. Amén. Gloria a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos en la iglesia en casa y en esta celebración especial que tenemos de fiesta de primicias. Estamos en el mes primero de este año, estamos en el primer año de una década, y las primeras cosas, vivir en las primeras cosas, honrando a Dios, siempre va a marcar un precedente de lo que va a venir después. Usted y yo estamos en esta etapa como una oportunidad en este tiempo, como una oportunidad para establecer cómo queremos vivir el resto del año, cómo queremos vivir el resto de esta década y de los próximos años. Todo está en cómo usted y yo marquemos el principio de este año, y por eso es la gran oportunidad donde a Dios estamos dando lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestra adoración, estamos dando lo primero de nuestro servicio, también lo primero hoy de nuestras finanzas a Dios, porque esa es la voluntad de Dios y así viene en su palabra, que honremos a Dios con lo primero y con lo mejor. Dios lo estableció desde un principio y así debió ser siempre, pero quizá en el camino nos perdimos, nos absorbieron los problemas, las circunstancias, y dejamos de hacer lo que deberíamos, que es honrar a Dios con lo primero y con lo mejor. Así es que ahí desde su casa celebre con nosotros esta fiesta de primicias, porque hoy estamos honrando a Dios con lo primero y con lo mejor, y estamos de gala, estamos de manteles largos, porque esta es una fiesta y lo celebramos porque sabemos que lo mejor está por venir. Somos gente de reino, somos personas que honramos a Dios. Este es el año de su reino y la manera de honrarlo es darle a Dios lo primero y lo mejor. Así es que vamos a iniciar esta conferencia haciendo nuestra declaración. Levante su Biblia, levante sus manos. Todos bien fuerte vamos a declarar lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén, todo es posible. Si usted puede creer hoy, denle un aplauso a la palabra y a la presencia de Dios en esta reunión de primicia. Estamos alegres, estamos felices por la oportunidad que tenemos de celebrar. Éxodo capítulo 1 en sus Biblias. Éxodo capítulo 1, verso 7 al 14. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros.
y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Amén. Estamos leyendo lo que sucedió en el libro de Éxodo con el pueblo de Israel. Ellos habían vivido por 430 años una esclavitud, una servidumbre, pero no siempre fue así. Diga conmigo, no siempre fue así. Porque en el principio, como leímos, dice la escritura que los hijos de Israel en Egipto fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Así fue como comenzó Israel en la tierra de Egipto. Ese es el diseño original, ese fue el propósito de Dios para el ser humano desde siempre. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio una asignación y les dijo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Y esta era la característica, y debía ser siempre la característica de los hijos y del pueblo de Dios. Y aquí en Éxodo menciona de esta manera que se multiplicaron, se fortalecieron. Ese es el diseño de Dios. También señoreaban la tierra, porque dice la escritura que José, cuando él llegó, que fue el primero de un pueblo, llegó a Egipto, él fue prosperado por Dios de tal forma que halló gracia delante de Faraón, y su sabiduría, la interpretación de los sueños y el cumplimiento de una palabra que Dios le dio años atrás, le hizo tener favor delante de Faraón. Y José fue la causa del enriquecimiento y del crecimiento que tuvo Egipto como en ninguna otra época la había tenido. Es decir, Egipto llegó a ser una potencia por la instrucción, la sabiduría y por los sueños de un joven que le creyó a Dios y fue fiel en todo momento, y Dios lo prosperaba, y Dios prosperó a Egipto. Entonces tenemos aquí una palabra en Génesis 42:6, dice: y José era el señor de la tierra. Qué interesante. El pueblo fructificaba, se multiplicaba, llenaba la tierra de Egipto, y además José era señor de la tierra. Ese es el diseño original. Ese es el propósito en el cual usted y yo debemos de caminar todos los días de nuestra vida. Sin embargo, dice la escritura, acabamos de leer, que sucedió algo ahí, que cuando vieron Faraón que Israel se multiplicaba, crecía, se enriquecía, dice la Biblia que Faraón en consejo dijeron: ahora pues seamos sabios para con él, o sea, el pueblo, para que no se multiplique. Fíjese, este tipo de sabiduría no era de Dios. Hay tres tipos de sabiduría en la Biblia: la sabiduría divina, la sabiduría humana, que viene como resultado de la experiencia, la sabiduría popular, los dichos que tenemos por experiencias de vida. Pero hay una tercera sabiduría, que es la sabiduría diabólica.
Entonces ese tipo de sabiduría vino sobre Faraón, y dice la escritura que ellos se pusieron de acuerdo para que no se multiplicara, no siguiera multiplicándose el pueblo. Y además de eso, otro tipo de cargas que no se multiplicaran. Le empezaron a molestar en esa sabiduría diabólica para que tuvieran cargas excesivas que no eran suyas, no eran propias del trabajo que ellos venían realizando. Los trataron con dureza, y dice la escritura también que los amargaron con los trabajos para que no prosperaran, para que no avanzaran, porque una persona amargada frena y entierra el potencial que tiene para producir. También en esa sabiduría diabólica les vencieron la voluntad para que ya ellos no tuvieran forma de multiplicarse, de emprender y de fructificar. Les vencieron la voluntad para que ellos se acostumbraran a una condición de mediocridad, es decir, para que ellos tuvieran una mentalidad de ladrilleros, de tal forma que ellos no tuvieran otro sueño, no tuvieran más visiones, no tuvieran más expectativas altas de vida que el vivir solamente para trabajar. Ya ellos no disfrutarían el fruto de su trabajo, ahora vivirían para trabajar. Entonces el pueblo de Israel estuvo bajo el látigo de Faraón durante 430 años. Mire si no vencieron su voluntad, porque esto lo iniciaron y lo vivieron Israel durante 430 años. ¿Cuántas generaciones se levantaron creyendo que ellos solamente vivirían para hacer ladrillos, para construir ciudades y para trabajar y enriquecer a Faraón y la tierra de Egipto? Es decir, en otras palabras, perdieron su propósito, y ellos se dieron cuenta que en la vida solamente se trabaja para comer, para sobrevivir, para tener que vestir y para tener donde vivir. Y perdieron su propósito y su asignación de multiplicarse, de fructificar, de señorear la tierra, de esparcirse, de llenar la tierra. Se perdió eso. Diga conmigo, se perdió. Y esa no es la voluntad de Dios, porque hoy en día hay un tipo de Faraón que es el enemigo, un Egipto que es este mundo, la causa de bendición somos los hijos de Dios. Pero cuando dejamos de ver a Dios, cuando dejamos de ponerlo en primer lugar, se pierde el propósito, y entonces caemos en la misma condición del pueblo de Israel, que solamente trabajamos para vivir, solamente trabajamos para subsistir, solamente trabajamos para vivir al día, pero no para fructificar, no para ensancharnos, no para llenar la tierra, no para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esa no es la voluntad de Dios. Porque hoy en día la condición de mucha gente, sobre todo por esta pandemia, sobre todo por esta crisis mundial que hemos estado viviendo ya desde hace varios meses, se cumplirá el año de esta pandemia, y la gente hoy vive, cada familia vive sufriendo en la opresión, en la amargura, en el resentimiento, en la pérdida constante. La gente está siendo vencida en su voluntad para no salir adelante, para vivir a expensas de una solución inmediata a los problemas. La gente está perdiendo la fe, está perdiendo su vida espiritual, cayendo en el dolor, en la queja, en la angustia. Se está perdiendo la visión familiar, está habiendo división. Faraón está venciendo la voluntad de las personas, de las familias, para decir: no podremos salir adelante, será más difícil, y de esto quizá no salgamos, vámonos acostumbrando
vámonos acostumbrando a esta nueva normalidad, porque las cosas ya serán así y la gente está empezando a bajar su expectativa de vida y está empezando a dejar de tener fe y su amor se está enfriando porque no identifica que este es un tipo de faraón y de Egipto en este tiempo para amargar la vida y pensar que no hay más después de esto. Pero yo estoy aquí para decirte, soy una voz para decirte que sí vas a salir adelante. Soy una voz de parte de Dios para decirte que no tienes que vivir en amargura, que no tienes que vivir a expensas de lo que dice Faraón, que no tienes que vivir dependiendo de algo o de alguien para salir adelante. Tú vives por la palabra salida de la boca de Dios, y hoy tú vas a saber que tienes que volver al diseño original. Tu diseño original no es amargura, sino gozo. Tu diseño original no es miseria, sino riqueza en Cristo Jesús. Tu diseño original no es enfermedad, sino sanidad. Yo que tú estaría arrebatando esta palabra, porque es una palabra que te va a desatar, es una palabra que te va a sanar, es una palabra que te va a levantar para que vayas y camines hacia tu propósito. Entonces, usted y yo podemos estar en esta condición. La Biblia dice que se venció la voluntad del pueblo para no seguir produciendo, porque ellos dijeron claramente, mire si no es una sabiduría diabólica, claramente ellos dijeron, versículo 10 dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, para que no produzca, para que no señoree la tierra. Esa fue la determinación que tuvo Faraón con su consejo, para que el pueblo que era la causa de su bendición ahora los hicieran esclavos, venciendo su mente, su voluntad. En otras palabras, durante esos 400 años los adoctrinó con una mentalidad de esclavos para que no siguieran prosperando. Y si usted y yo no nos paramos firmes en lo que estamos creyendo, nuestra voluntad será adoctrinada por un sistema que te dice: no puedes salir, no puedes hacer, no puedes emprender, ya no se va a poder, depende del gobierno, depende de una autoridad, depende de una vacuna, solamente así vas a poder subsistir, y eso no es de Dios. Entonces es importante que alimentemos nuestra fe. Ahora en esta nueva contingencia claramente dice: no reuniones familiares. ¿No te parece faraónico eso? ¿No te parece diabólico eso? Ya no solamente no reunión en los edificios, no se congregue la iglesia, sino ahora no reunión en las casas. Es un ataque directo a la integridad de la familia. Porque como te dije, mucha gente enfermó, padeció y murió no por un virus, sino por la tristeza de no poder ver a sus hijos, a sus nietos. Ahí en la soledad, usted sabe que un anciano vive de los recuerdos. Pero si no hay recuerdos, si no hay personas que le hagan los recuerdos, entonces ¿de qué vive? Solamente de Dios. Pero mucha gente en tristeza, en temor, en angustia. La idea era que no se multiplicaran. La idea es que no prosperaran. Estaban matando toda la creatividad y el potencial que el ser humano tiene y que los hijos de Dios tenemos. Y eso no puede, no debe suceder, no lo debemos de permitir. Ahora, ¿cómo batallar con este espíritu perverso, faraónico? En Éxodo capítulo 13. Bueno, vamos a ir después, pero en Éxodo nos menciona que Dios les dio instrucciones a Israel después de esos 400 años de esclavitud, porque ellos clamaron a Dios. Diga conmigo: clamaron a Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo: clamar a Dios. Y Dios oyó su clamor, y Dios levanta a un hombre
para liberar a ese pueblo. Ya habían pasado 430 años. Y Dios levanta a un hombre para liberar a esta nación de la esclavitud egipcia. Usted conoce la historia probablemente, pero me voy a centrar en la salida de los hijos de Israel. Ya han pasado 9 plagas, viene una más, una de muerte, y Dios le da instrucciones. Y mire cómo lo hace. Las instrucciones que Dios les da, las da por familia, las da a las familias. Y esto nos debe enseñar algo. Les dio instrucciones para batallar ante este espíritu perverso que no quiere que te multipliques, que no quiere que fructifiques, que no quiere que te extiendas, que no quiere que tomes autoridad en todas las áreas de tu vida, sino que vivas dependiendo de algo o de alguien. Y Dios les dijo: tomen un cordero por familia, un cordero por familia. El cordero, por supuesto, se refiere y apunta hacia el cordero inmolado, el cordero de gloria, el que nos dio libertad, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué representa para nosotros hoy en día? Representa la comunión con Dios y representa su palabra. Debes tener una palabra que te rija. Debes de tener una palabra que te gobierne, una palabra salida de la boca de Dios. Debe haber una palabra de promesa. Dios les dio una palabra a Israel en ese momento, y en Éxodo 3:17 dice: he aquí, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios les dio una palabra de promesa. En otras palabras, les dijo: tu condición no siempre será de esclavitud. No siempre vivirás dependiendo de Faraón. No siempre vivirás al día. Tú vas a salir a una tierra donde hay leche y miel que fluye. Es decir, donde entrarás a una condición de prosperidad como no la has tenido. Si puedes confiar en Dios, porque esta es una palabra que hoy Dios nos da a cada uno de nosotros. No siempre vivirás al día. No siempre vivirás dependiendo de algo o de alguien. Dios te va a dar sabiduría para producir. Otra vez Dios te va a dar sabiduría para que puedas emprender. Dios te va a dar creatividad para que puedas hacer cosas extraordinarias y no vivas dependiendo de un sistema faraónico que te dice: ahora hay y mañana no hay y tendrás que vivir así. No, Dios te dice: vas a vivir diferente. Hay una tierra que te espera. Hay una tierra que fluye leche y miel. Este es para los hijos de Dios. Este es para los que claman y los que creen. Yo no sé si alguien está clamando ahí en su casa, pero yo creo que Dios quiere hacer algo grande. Elijan un cordero por familia. También les dijo: coman panes, preparen panes sin levadura. Y esto representa el alimento espiritual y la vida espiritual por medio de la palabra no adulterada. Es decir, las familias necesitaban comer pan sin levadura, es decir, sin la influencia de la filosofía de Egipto, sin la influencia de la idolatría de Egipto. Usted y yo, como familias, necesitamos tener una vida espiritual y comer de la palabra, no de filosofías, no de buenos deseos, no de buenos pensamientos, no de filosofías humanistas, sino de promesas basadas en la palabra de Dios. Debían también comer hierbas amargas. Para que ellos, eso significa que ellos debían recordar por generaciones de donde Dios los sacó y adorarle y agradecerle por la libertad que les estaba dando. O sea, nunca deberían de olvidar Israel. Las hierbas amargas representan el tiempo de estadía en Egipto. Ellos recordarían dónde no deben estar, dónde no deben de permanecer. Y eso representaba las hierbas amargas. La sangre debían ponerla
En Éxodo 12:2 dice: este mes os será principio de todos los meses, para vosotros será este el mes primero en los meses del año. Fíjense cómo se celebró la Pascua en el mes primero, es decir, en el día de su libertad. Ellos debían empezar los meses, porque se debería de contabilizar su vida no en la esclavitud de los 400 años, sino que se debía contabilizar, se debía comenzar su vida en el principio de todos los meses, en el día de su libertad, en el día de su multiplicación, en el día de su expansión, en el día de su sanidad. Así debe ser para cada uno de nosotros. Nuestros días deben contarse no en el tiempo de la esclavitud, sino en el día de nuestra prosperidad. Hoy comienza una nueva historia para ti. Hoy comienza una nueva historia para ti, si puedes creerlo. Estamos en el mes primero, estamos en los primeros días, estamos en la primera quincena, estamos en la primera década. Tú y yo tenemos que empezar esta historia en una historia de libertad, en una historia de bendición, si lo puedes creer. La sangre, dice el verso 6 y 7: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, el cordero, y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Te deberían de hacer con la sangre, no tomarla físicamente, aunque después Jesús enseñó acerca de lo que significa beber su sangre. Pero dice la Biblia en Éxodo que debían colocarla en las puertas de la casa. Dice, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Es decir, lo deberían de poner en la puerta como una protección contra el ángel de muerte que estaba a punto de pasar, porque la Pascua significa pasar de largo. Y ellos estaban preparadas, estos elementos: la carne, la sangre, las hierbas, el pan, que ya dije el significado, pero la sangre tiene un significado muy poderoso. Ahora tenemos la revelación de lo que significa la sangre, la protección que ellos debían de tener. Jesús, la noche que fue entregado, Él celebró esta cena de Pascua con el cordero, con las hierbas, con el pan, y le dice a sus discípulos: no saben cuánto he anhelado celebrar con ustedes esta Pascua, porque Él era el cumplimiento de todo ello. Y su sangre, que estaba a punto de ser derramada, sería la protección que tendríamos nosotros, la iglesia, desde la iglesia del primer siglo a 2000 años después. Sería la protección que usted y yo tendríamos contra cualquier tipo de muerte, llámese como se llame. Las 9 plataformas, es decir, los 9 derramamientos de sangre que tuvo Jesús, representan algo en nuestras vidas. La sangre de la circuncisión, cuando Él al 8º día le hicieron la circuncisión, que significa anillo, compromiso, pacto. Sión significa generaciones. ¿Qué estaba diciendo? Que Jesús estaba en ese derramamiento de sangre, pactando las generaciones consagradas. Es decir, Él estaba rompiendo con todo tipo de desorden, de inmoralidad, para tener generaciones consagradas para Dios, santificadas para Dios. La sangre de la corona de espinas representa que Dios rompió con toda brutalidad, rompió con toda falta de inteligencia natural como espiritual, derribó los argumentos, restauró la adoración, restauró la producción, porque cuando la maldición vino por la desobediencia, la tierra empezó a producir cardos y espinos. Pero ahora Jesús, con la sangre de que la corona de espinas, Él estaba restaurando la productividad en el ser humano. Levanta tus manos. La sangre de Jesús proveyó para nosotros una inteligencia superior.
La sangre de Jesús de la corona de espinas produjo para nosotros y recuperó una tierra productiva. Tú puedes producir en medio de una aflicción. Tú puedes levantarte en medio de la dificultad. La sangre de la barba de Jesús, dice la Biblia en Isaías 6:56, dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas, Jesús restauró la dignidad. Jesús, en este derramamiento de sangre, rompió con la condenación, con la vergüenza, con la baja estima, para que tú vivas en dignidad como hijo, como hija de Dios. El derramamiento de la sangre en el Getsemaní, la Biblia dice que sudó gruesas gotas de sangre, porque Jesús rompió con el espíritu de traición, rompió con el espíritu de envidia. Fue la muerte al yo para decir: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, para que vivamos obedeciendo a Dios. La sangre de la espalda de Jesús, 39 latigazos, donde se encuentran las 39 plataformas de enfermedad que hoy usted y yo padecemos. Pero levante sus manos en el nombre de Jesús. Hoy recibimos la sangre de la espalda de Jesús. Ahora levanta tus manos, dile: yo recibo la sanidad que Jesús pagó para mí hace 2000 años. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, cualquiera que sea, levanta tus manos ahí. Los que están enfermos, que tienen fiebre, que tienen falta de oxigenación por este virus, la gente que está padeciendo de COVID, levanta tus manos, porque ahora vas a recibir tu sanidad. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Jesús la pagó. El derramamiento de su sangre te protege de la muerte, te protege de la enfermedad. Así es que dile: Señor, yo recibo la sanidad por tu sangre, la sangre de tu espalda. Ahora recibo la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. La recibo, porque por sus llagas yo fui curado y fui sanado en el nombre de Jesús. El derramamiento de la sangre de la mano derecha nos da poder, dominio, autoridad. Jesús recuperó para nosotros la autoridad que se perdió en el Edén. Jesús recuperó para nosotros el dominio de la autoridad de la tierra, la autoridad sobre la tierra, porque debía señorear la tierra. José era señor de la tierra y después se perdió, y por 400 años vivieron en esclavitud. Pero Jesús la recuperó para nosotros. Dios le dijo: tendrán una tierra que fluye leche y miel, y ahí vivirán. Ustedes señorearán. Ese será su diseño. Y usted y yo estamos en esta tierra no para ser esclavos, sino para señorear esta tierra. Eso representa la sangre de la mano derecha. La sangre de la mano izquierda representa finanzas, porque la mano izquierda llama a las finanzas, rompe con la pobreza, rompe con la miseria, quebranta con el espíritu de miseria de Faraón, con ese espíritu y esa mentalidad de ladrillero, de que no puedo y de que no tengo y de que no soy. Levante su mano izquierda y diga: en el nombre de Jesús, hoy se restaura mi mano izquierda para producir, para hacer riqueza. Hoy rompo con toda mentalidad de pobreza, de no tengo. Hoy rompo con la miseria. Yo tengo, yo puedo, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, tengo mentalidad de reino. Me voy a salir adelante, me voy a superar, voy a prosperar en el nombre de Jesús, porque Él pagó para mí esa autoridad para producir riqueza. En el nombre de Jesús. Jesús derramó la sangre en sus pies con ese clavo, con esos clavos. Esto significa que Dios nos libera de andar errantes, sin propósito, sin un caminar fijo.
Dios restauró aquello que perdimos al poseer la planta de nuestros pies. Dios le dijo a Josué capítulo 1 le dijo: y todo lugar que pisare la planta de tus pies será entregado. Perdimos esa capacidad de poseer, pero Jesús la recuperó para nosotros en Cristo Jesús, en sus pies, el derramamiento de su sangre. Él recuperó esa capacidad de poseer todo lo que pisare la planta de tus pies. La tierra, hay tierras que tienes que poseer, hay tierras que no has conquistado. Ánimo, tú no vives para solo sobrevivir, tú vives para conquistar. Mira tus pies, mira la planta de tus pies, ponle nombre a tu bendición, ponle nombre a tu conquista. Haz un acto profético, marca ahí en tus pies y lo que quieres conquistar en este año, y algo poderoso va a suceder, porque Jesús restauró esa capacidad de poseer y de conquistar todo lo que pise la planta de nuestros pies. Alguien grite, celebre y diga: gloria a Dios, estoy listo para poseer. Sí, la sangre del costado de Jesús, sangre y agua salió de su costado, porque esto representa salvación completa. Esto representa que la salvación fue completa, porque derramó toda la sangre. El agua en el cuerpo saliendo del costado representa que no hay más sangre, porque todo lo entregó Jesús. Fue consumada la salvación, pero no solamente la salvación, sino que la justificación también, sino que la santificación. Jesús nos salvó y nos posicionó. Jesús nos salvó y nos llevó al diseño original de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra, de sojuzgarla, de poseer, de conquistar, de ser creativos. Y Jesús lo ha hecho para nosotros en este tiempo. Pero no solamente eso, sino que además nos sana. La sangre de su costado es que nos sana del dolor del alma. Quizá estás padeciendo, quizá te amargaste, quizá las heridas de vivir tantos años en Egipto lastimó tu corazón, pero hoy Dios sana tu alma. Hoy Dios sana tu alma. Hoy Dios libera tu espíritu. Y hoy Dios sana tu cuerpo, porque Él ya hizo todo. Consumado es, dice la palabra. Y eso significa: ya está hecho todo. Ya está hecho todo para que vuelvas al propósito, para que vuelvas al diseño original, para que sea restaurado el resultado. Escúcheme bien, porque eso representa la sangre del Cordero. Esto representa la sangre de Jesús. Te protege de la muerte, te protege de la enfermedad, te protege de la miseria financiera, te protege de la mentalidad de esclavo, te protege de la traición, te protege de vivir en condenación, te protege de vivir en amargura. Eso es lo que representa la sangre de Jesús, y eso es lo que Dios va a hacer sobre tu casa. Va a restaurar tu familia, va a restaurar tus relaciones, porque Dios está restaurando en este tiempo. Fíjate el resultado. Cuando el pueblo celebró la Pascua, se activó la prosperidad familiar, se activó la posesión de la propiedad, el pago de deudas, la libertad financiera, porque Dios les dio una gracia delante de los egipcios, de tal forma que alhajas, oro, les entregaban a los israelitas cuando iban saliendo de la tierra de Egipto hacia la tierra que Dios les había prometido, la tierra de su posesión y de su señorío. Ahora estaban cargados de oro. En una noche anterior estaban esclavos, pero ahora estaban libres y con oro, con una prosperidad extraordinaria. Dios aceleró su provisión, aceleró su protección. Dios aceleró la libertad financiera en ellos, dándoles bendición abundante.
La Biblia dice que cuando ellos salieron, entre sus tribus no había enfermo, no había gente con enfermedades crónicas, causa de la esclavitud, sino que entre sus filas todos estaban sanos, con fuerzas para iniciar el camino hacia la tierra de su posesión. Levanta tus manos, porque Dios va a hacer esto contigo en este tiempo. Esto sucedió en la Biblia en el primer mes, en el día 14. Estamos en el día 16 de nuestra era, del mes primero de este año, de esta década. Levanta tus manos, porque hoy iniciamos el camino. Las familias de esta casa, las familias cristianas, las familias de la iglesia, hoy comemos la carne del Cordero, nos apropiamos de una palabra. Hoy tomamos la sangre de Jesús en estas 9 dimensiones. Hoy nos levantamos hacia el camino, hacia la tierra de nuestra posesión. Hoy nos levantamos y tomamos fuerzas para caminar con fuerzas hacia la adoración, hacia la consagración, hacia el lugar de su presencia, porque somos gente entendida, porque somos gente de reino, porque somos gente con una palabra salida de la boca de Dios. Se activó el gozo, las risas volvieron a ellos, las expectativas de vida se levantaron, volvieron a soñar. Lo narra el Salmo 126. Volveremos a soñar, volveremos a reír. Había risas en el campamento, había risas a la mañana. Los niños corrían por la calle porque sabían que había una promesa de parte de Dios, y que el Dios al cual ellos habían creído les había prometido una tierra. Hoy caminaban hacia la tierra de su libertad y de su posesión. Las risas, el gozo, los cantos salían. Empezaron a cantar, empezaron a adorar. Se restableció la adoración familiar, se restableció la unidad familiar, se restableció la visión familiar. Levantaron un altar por familia y dijeron: esto lo haremos perpetuamente, porque el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob nos ha hablado, y vamos hacia la libertad. Por tanto volveremos a soñar, por tanto volveremos a reír. Hoy Dios te dice a ti también, ahí donde te encuentras, ahí donde nos estás viendo, Dios te dice: vas a volver a reír. No reíste el año pasado, al principio de este año no has reído. Vuelve a reír, porque Dios te va a dar la tierra de tu posesión. Dios te va a dar lo que te ha prometido. Si lo pones en primer lugar, si lo pones delante de ti, si pones primero el reino, Dios te va a sorprender en este año. Y este año será el mejor de toda tu vida. Alguien tiene que creerlo. El poder de la visión familiar, porque la visión es familia. Dios levantó a un José para preservar a un pueblo. Dios quiere levantar José en este tiempo para preservar una familia. Tú puedes ser el José de tu propia casa. Tú puedes ser el José que tenga los sueños, el que tenga ideas creativas, el que interprete los tiempos para tomar decisiones sabias, y en esas decisiones veas el favor y la bendición de Dios. Mientras José vivió en Egipto, las familias de Israel fueron guardadas de la opresión, fueron guardadas de la amargura. Pero cuando él murió, se levantó otro faraón y trajo esclavitud. Pero mientras había un José, la bendición estaba. Tú puedes ser el José en este tiempo de tu propia casa. Yo quiero ser el José de mi casa. Yo quiero ser el José de mi nación, para que sea preservada, para que sea bendecida por Dios. Dios está buscando un José que represente el gobierno de Dios sobre la tierra. Dios está buscando un José que extienda el reino de Dios sobre tu casa, sobre un trabajo, sobre una escuela, sobre cualquier lugar donde te desarrolles. Dios
Dios está buscando. Dios está buscando a un José para poder alcanzar plena liberación familiar, para poder alcanzar plena liberación de deudas financieras, para que no pueda entrar el heridor, para que no entre el que roba, el que mata y el que destruye. Levante sus manos y diga: yo soy el José. Dígalo fuerte: yo soy el José de Dios para este tiempo. Dios está hablando de mí y yo me voy a levantar en el nombre de Jesús para caminar en el poder de su Espíritu Santo, en el poder de la sangre y en el poder de su palabra, para avanzar y para conquistar. Póngase de pie ahí donde se encuentra. Estamos llegando al punto clave. Estamos llegando al punto importante, al cumen de esta conferencia. Y diga: yo soy el José de mi casa. Soy la puerta de salvación para los míos. Soy el canal de bendición para que sean libres, para que sean prósperos. En el nombre de Jesús, hoy derrotamos toda división familiar, toda pobreza, toda opresión, todo dolor, toda queja se rompe, toda amargura, toda contienda familiar, todos celos, toda obra de las tinieblas, toda agenda satánica se rompe, se frustra en el nombre poderoso de Jesús, porque ya despertamos. Somos la iglesia de Jesucristo y caminamos hacia nuestro propósito. Diga conmigo: Faraón no tiene más autoridad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia y sobre mis finanzas. En el nombre de Jesús, Faraón, fuera de mi vida, fuera de mi vida. Hoy declaro y confieso que la paz de Dios entra en mi casa y en mi casa Dios gobierna. Hoy profetizo que yo y mi casa serviremos al Señor todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, hoy se rompen las cadenas, hoy se va la opresión, hoy se abren los ojos, hoy somos liberados y vamos camino hacia la tierra que Dios nos prometió. Amén, amén y amén. Grítalo. La honra y la gloria sean para el Cordero en el trono más alto. Todo el poder, la honra y la gloria sean para el Cordero en el trono más alto. Todo el poder, la honra y la gloria sean para el Cordero más alto. Santo, Dios poderoso. Vamos, cántalo. Santo, santo, santo. Santo es el Padre, Dios santo es el Hijo poderoso. y santo es el Espíritu. Tres veces santo. Cantémoslo en su presencia. Está en este lugar. Su presencia entró a tu casa. El ángel de muerte pasó de largo. La enfermedad está pasando de largo. La miseria está huyendo. El temor se está yendo. Pero la presencia de Dios está entrando a las casas, poderosa, sanando, liberando, restaurando. Recíbelo, 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 recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dios poderoso. ¡Hey, vamos! Dios poderoso. Dios poderoso. Si tú nos estás viendo y nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. Si tú eres miembro de la familia, ahí es la primera vez que te acercas a la iglesia en casa y estás viendo esta transmisión,
quiero hacerte una invitación. Es la oportunidad de tu vida, ahora que comienza el año, de confesar a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Yo te voy a ayudar a hacer una oración sencilla, pero este es el día. Esto es por ti. Levanta tus manos ahí donde estás y repite después de mí: Cristo Jesús, Cristo Jesús, creo en ti creo en ti como el Hijo de Dios. como el Hijo de Dios. Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón y me arrepiento me arrepiento de haberte fallado, de haberte fallado, de alejarme de ti. de alejarme de ti. Pero hoy vuelvo Pero hoy vuelvo al diseño original, Señor original, a mi propósito. a mi propósito. Renuncio Renuncio a las tinieblas. a las tinieblas. Renuncio Renuncio a vivir en Egipto a vivir en Egipto y estar bajo el yugo de Faraón. y estar bajo el yugo de Faraón. Hoy te confieso, Hoy te confieso, Cristo Jesús, Cristo Jesús, como mi único como Señor mi único Señor y mi único mi Salvador. único Salvador. Ven a mi corazón, Ven a mi corazón, entra en mi corazón entra a mi corazón y comencemos comencemos una nueva una historia. nueva historia. Y en esa historia Esa historia sea marcada sea marcada por la por la multiplicación, multiplicación, por la fructificación, por la sanidad por la sanidad y por el por propósito. el propósito. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Gracias, Jesús, Gracias, Jesús, porque sé porque sé que a partir de hoy soy una nueva soy una criatura. nueva criatura. Te pido que mi nombre Te pido que mi nombre se escriba en tu libro, escriba en tu libro, en el libro de la libro de la vida. vida. Amén. Amén. Te felicito por hacer esta oración. Has comenzado una nueva vida. Debes vivir en esta nueva vida bajo sus principios para que te vaya bien todos los días. Amén. Ahora vamos a hacer la bendición en esta celebración, en esta fiesta de primicias, de todos aquellos que han dispuesto su corazón para honrar a Dios con lo primero y con lo mejor. Lo hemos estado haciendo al principio del año. Tuvimos nuestra reunión primicia de adoración, de acción de gracias. Hemos estado honrando a Dios de diferentes formas en nuestro tiempo. Y hoy lo vamos a hacer de nuestras finanzas, como en los tiempos bíblicos, donde traíamos a Dios lo primero y lo mejor de lo que percibíamos, de lo que se gana para Dios. Y hoy lo vamos a presentar y tenemos esa satisfacción. Esto representa el arca de Dios, donde había elementos que representaban en Israel después de que salieron de Egipto, elementos muy importantes, como lo es las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos escritos por Dios. En esta caja llamada arca de la alianza también estaba el maná que cayó del cielo, que los preservó durante 40 años en el desierto. Y también estaba la vara de Aarón, que representaba la nueva vida. Cómo es que fueron guiados por el camino correcto, pero también una nueva vida para Israel. O sea, cosas representativas de la presencia de Dios en esta caja, donde la nube de Dios descendía en el tabernáculo. Y aquí el día de hoy hemos decidido poner nuestra primicia. Aquí en esta caja y hay una abertura, y ahí vamos a poner en la presencia de Dios nuestra semilla financiera, nuestra primicia, para honrarlo y decirle: Señor, tú eres el primero en mi vida. Y yo sé que muchos ya desde hoy muy temprano, a las 8 de la mañana, empezaron y trajeron su primicia para Dios y se fueron a ver la transmisión. Y otros llegarán y tú vendrás quizá después de esta transmisión. Aquí hay una presencia muy especial. Y aquí vas en el altar de Dios, en el arca de Dios, en su presencia vas a poner esta semilla, y esto creará un blindaje financiero para ti, porque Dios está en este lugar. Y los principios de la Biblia, aunque sucedieron 4000 años atrás, siguen vigentes, porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y es el mismo el día de mañana. Entonces la bendición que voy a hacer, que es una bendición especial, será con motivo de estas entregas, de esta celebración y entrega de primicias. Así es que tú vas a recibir esta bendición. Si ya lo has hecho, lo puedes hacer por transferencia bancaria, si esa es tu forma de poder hacerlo. Si lo vas a hacer físicamente, aquí también. Pero cualquiera que sea la modalidad, tú vas a recibir esta bendición de parte de Dios, y esto va a provocar algo. Mantente adorando a Dios, mantente dándole gracias, creyendo la promesa de una tierra
prometida, de una tierra que fluye leche y miel, y verás la mano de Dios en este año como en ningún otro, porque este es el año de su reino, y en este año vamos a ver cosas extraordinarias. Amén. Entonces, póngase de pie ahí en su casa donde está, levante su primicia. Todos los líderes de grupo en casa deberán traer las primicias en un momento más también, para honrar a Dios en este día especial. Dice la Biblia: en Ezequiel capítulo 44, verso 30, las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes, o los llevarás a los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Entonces, sobre esto voy a orar. ¿Cuál es el resultado de honrar a Dios como familia en esas primicias? Para que la bendición repose en vuestras casas. ¿Sabe qué significa eso? No que será momentánea, o que la bendición será circunstancial. Si hay crisis, si hay recesión económica, si hay trabajo, no, para que repose la bendición de Dios en vuestras casas. Amén. Entonces, sobre esta escritura empiezo a bendecir, empiezo a orar, y usted recíbala en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de honrarte como iglesia, Señor, de honrarte como discípulos, como ministros, en esta fiesta de primicias delante de tu presencia. Porque creemos, Señor, que es verdad tu palabra, y que el honrarte trae bendición, Señor. Hoy suelto esta bendición como sacerdote de esta casa. Suelto la bendición de Ezequiel 44. Que la bendición de Dios repose sobre tu casa. Que Dios te bendiga siempre y te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos. Que el Dios de Israel te brinde su protección. Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas, y recibas con gusto, y reciba Él con agrado todas las ofrendas en su honor. Que Dios te conceda lo que pides de todo corazón. Que Dios haga realidad lo que piensas hacer. Que Dios cumpla todo lo que has escrito en esta ley de la palabra documento, en tu libreta de sueños. Que Dios cumpla todo, porque siempre lo vas a honrar. Que Dios te levante del hoyo. Que Dios te levante de la miseria. Que Dios te levante de la mentalidad de ladrillero, para que tengas mentalidad de conquistador, la mentalidad de Cristo, la mentalidad del reino. Que Dios te guíe por el camino correcto, sin desviarte ni a derecha ni a izquierda. Que nunca te falte ni la comida, ni la bebida, ni el techo. Que nunca te falte la sabiduría de Dios para que tome las mejores decisiones. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en este año, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino que camines derecho hacia adelante, hacia la conquista que Dios te da de una tierra
que fluye leche y miel. Que Dios te dé la bendición de la añadidura, puesto que hoy estás buscando el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Dios te bendiga con la bendición de la añadidura. Dice la palabra en Mateo 6: mas buscad primeramente el reino de Dios. Porque hoy estás buscando el reino de Dios y su justicia. Primeramente Dios te añade lo que no buscaste. Dios te da lo que no pediste. Dios te da lo que no imaginaste. Porque a Dios le ha agradado tu corazón, tu ofrenda, tu primicia y tu honra. Dios te da lo que no buscaste. Recíbelo. Alguien diga amén, amén y amén. Voy a pedir que la pastora venga y te bendiga. Y con eso estamos cerrando este tiempo poderoso. Ella y yo vamos a depositar nuestra primicia aquí en el arca, en la presencia de Dios. Padre, declaramos que tuyas son, Señor, las primeras cosas, Señor. Tuyos son los primeros frutos, los primeros hijos, Señor. Y de esta forma, Padre, quien te está honrando con lo primero, Señor, declaramos que el resto queda bendecido, Señor. Cuando te damos a ti lo primero, Señor, el resto queda bendecido, Señor. Declaramos que tendremos un año de victoria, un año de bendición, un año de prosperidad, Señor, y sobre todo un año de sanidad. Padre, te damos gracias porque tu mano estuvo sobre nosotros el año pasado, Señor, que también te honramos con nuestras primicias, Señor, con lo primero y lo mejor. Declaramos, Señor, que seremos librados del adversario. Declaramos la palabra, Señor, que dice que el Hades no prevalecerá, Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán en la iglesia, Señor. Sabemos que podrá atentar contra nosotros, pero nuestra vida, Señor, solamente te pertenece a ti, Señor. Tú dijiste a Jacob, le dijiste al diablo, Señor, acerca de Job: no lo tocas porque su vida me pertenece. Señor, declaramos esa palabra y esa protección, Amén, Señor, Señor. que nuestra vida solamente te pertenece a ti, Señor, y tú tienes potestad de ella. Declaramos, Señor, que el maligno no nos toca en el nombre poderoso de Jesús, que estamos cubiertos, protegidos con tu sangre, Señor, que nos libra de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a depositar, Señor, depositamos delante de ti nuestra primicia, lo primero y lo mejor para ti, Señor. Y presentamos delante de ti nuestros sueños, nuestras metas, nuestras promesas, Señor, que son tus sueños, tus metas y tus promesas, porque vivimos para ti. Con esto te decimos que tú eres lo mejor en nuestra vida, Señor, y que fuera de ti no hay nada. Amén. Amén. Dele un aplauso a la presencia del Espíritu Santo. Ahí donde se encuentra, usted tendrá la oportunidad también de poder depositar aquí su primicia. Aquí lo esperamos. Sea bendecido. Esta es la iglesia en casa. La iglesia no se detiene. Nos vemos próximamente. Lo mejor está por venir en el año de su reino. Bendiciones.